Bueno, seguimos acá con Pablo y Tenchu en esta disquisición que está transicionando de Dune a la Argentina. A Comentar. Milei, incluso más específicamente, algo que me quedó de lo que hablábamos en el episodio pasado, es que Tenchu decía que tanto los Fremen como Argentina tienen la capacidad de producir excesiva mística al respecto de un evento o persona dada, y yo creo que Milei es un caso clarísimo de eso, en el que tanto por circunstancias históricas de la Argentina se venía de probar dos opciones relativamente moderadas y eso agotó, como la tendencia general a la ultra profundización de nuestra cultura, resultaron en un exponente muy particular de lo que sería esta nueva derecha, muy entre comillas, pongámosla, global, que estamos viendo. Diría que así a primera vista es el único que yo describiría como sincero. Por ejemplo, yo no, por ejemplo, a Trump y a Bolsonaro no les creo que creen, ¿entendés? A Milei sí, que creo que es un convencido, un auténtico, alguien sin la capacidad de proyectar o negociar o de refrenar sus propios impulsos. Es una cosa realmente como alguien observador de los tonos y tipos de gobierno en general. Es muy impresionante ya a nivel simplemente comparativo lo concentrado de esta opción que el pueblo argentino ha sabido encontrar. Alguien que canaliza su obsesión también, ¿no? Porque está obsesionado. El líbido totalmente puesto en el gobierno. Incluso he visto una entrevista donde decía que practicaba retención seminal. Si eso no es canalización del libido, literal. Ahí va, Sí, ahí sí, va. sí. Me gusta, lo abriste de una manera que me hizo acordar cuando se resolvieron las elecciones y arrancó este proceso de gobierno. Me satisfizo que hayamos salido de la dualidad, Cristina Macri para ponerle algún nombre, y también que hayamos salido de, independientemente de todo, que hayamos salido de votar al más coacheado, siendo la reta, siendo el candidato más del coaching hipermedido, trabajado con encuestas, el loco decía todo lo que la gente quería escuchar, el más moderado, digamos, me satisfizo que nos hayamos corrido como conjunto como población que elige, de elegir al loco, que estaba recoacheado y de salir de esa grieta de mierda que me parece que digamos que nos dormía un poco. Como bueno, ahora tenemos esto, ¿no? Estuvo bien. Me llamó la atención el debate. Yo estaba un poco más ambivalente al principio, no había estudiado tantas las posiciones de cada uno. Entonces estábamos como medio, a ver, bueno, ¿para dónde vamos? Y me chocó mucho la posición sobre la dictadura que tenía Milei, tirando ahí unos números y toda una cuestión que digo, no, ¿qué está diciendo esta barrabasada? Pero también era revelaba de que no estaba para mí coachado. Eso lo estaba diciendo no porque realmente le diera más votos, porque para mí no le daba más votos, ¿entendés? Lo Al dijo contrario. porque le salió. No, perdón, defendió a Thatcher en un debate Sí. Sí, sí, impensable. sí, sí. Sí, No, es que increíble. aparte es una cosa. Ahí hay una. Hablábamos hace un rato de la inevitabilidad y de el hecho de que el tipo ya esté ahí. Es una especie de acto muy fundamentalista de antisistema por parte del pueblo argentino en primer lugar, porque no es que el tipo llegó porque es un animal político hábil, porque tenía conexiones, básicamente lo empujaron arriba del escenario. Eso es algo muy extraño de ver, porque como vos decís, el hecho de que alguien pueda... Ese debate aparentemente lo ganó, y lo ganó, digamos, eso solo ya es noticia. Hombre gana un debate defendiendo a Margaret Thatcher, eso es noticia en Inglaterra, digamos, ¿entendés? Vinculándolo con lo que hablamos antes del Mundial, ¿no? Con lo que significa para el argentino la enemistad con Inglaterra, Maradona y todo lo que vos quieras, el loco reivindica a Thatcher casi como en un sentido medio opuesto de estas corrientes que sobre esto. La gente dice, el que no salta es un inglés hasta el día de hoy. Y, de hecho, me ¿No? vino algo que dijiste en uno de tus videos, Pablo, de que la posición geopolítica de Argentina es un poco, no le rompemos las bolas a nadie y reclamamos las de Malvinas como nuestra.
Exacto, son las dos reglas, digamos. Y ojo, y nos va bastante bien con esa política de Estado, porque no romperle las pelotas a nadie como postura estable en la historia es algo que tiene mucho valor. Nos llaman a negociaciones de paz y cosas de ese tipo por no romperle las pelotas a nadie. Ahora este tipo ha decidido también romper bastante un las poco la pelotas en bola. ese sentido. Pero me sorprende, yo creo que deben estar todos los políticos pensando, ¿se podía hacer esto? Todos estaban tirando para atrás, en cierto sentido, conteniéndose, adivinando que los electorados querían una determinada cosa, y resulta que no estaban viendo que lo que estaba reclamando el pueblo era diametralmente lo opuesto, e incluso ya a un nivel muy culturalmente revanchista. A mí me sorprende a qué nivel es nuestro turno de ser kirchneristas, y peor, digamos. Y ahí hay una cosa kármica también muy, muy fuerte. Sí, Nada, acción y reacción quedó clarísimo claro, acá. más que juzgar a él como persona por hacerlo, trato de realmente pensar en cada paso de que esto fue exactamente lo que se construyó y se votó. Yo no me creo historias de... A la gente le mintieron porque dijeron que el ajuste le iba a pagar la casta. La gente sabía perfectamente, para mí, que... Sí. Sí, y vos sabés ahí que no hay nada. me dio muy por las bolas cuando el periodismo, pero no sé, masa, kirchnerismo, donde lo quieras poner, Sandra Russo salió a decir como que la gente se equivocó. Qué incapacidad para para seguir no leyendo el resultado de la elección, ya ni siquiera un análisis previo. Hacete un poco cargo de que en algún punto la gente estaba tan hinchada a la verga que prefirió esta otra opción que era claramente distinta. Ahora podemos hacer un análisis sobre lo que es, porque está haciendo. Pero en ese momento está claro que la gente se cansó. Más que por ahí hacer un análisis de lo que me parece muy loco, que como que se votó un cambio cultural de un día para otro, y ese cambio cultural se dio en cierto sentido, porque, a ver, los temas de conversación son diametralmente opuestos y distintos, y te das cuenta, podés sentir cómo ruedan hacia arriba tus ojos cuando escuchás a alguien hablar en el idioma viejo de hace 2 años, del estado presente. Incluso a Cristina criticándolo te dan ganas de decirle, dale. Ya otro comunicado de 33 páginas vas a sacar, te van a responder en Twitter mucho texto y se te van a reír. Es una cosa muy, muy de siglo pasado, digamos. Y ahí, a mí algo que me preocupa un montón es la estupidez como estrategia, o algo como lo tonto como estrategia. Y esto no es para decir que son tontos, sino que el incentivo o los sistemas de incentivo que existen en los medios a través de los cuales se están dando las discusiones, incentiva mucho el bajarle el nivel. Por hablar de, bueno, Twitter, toda la idea de contenidos o súper cortos, donde no hay espacio para desarrollar una idea, o espacios que son no confrontativos, llamémoslo, gente parecida hablando de cosas al respecto de las que están de acuerdo. Estás completamente equivocado. Nunca estuve más en desacuerdo con alguien. A ver. Nada, estoy jodiendo. Ahí caí en el chiste, perdón. Y bueno, yo creo que ahí hay un problema muy serio, que es que en los lugares donde se da el discurso público está en un criterio que la estrategia que mejor funciona es un poco la más infantil, digamos, el gritar tu punto. A ver, somos gente que está online hace años. Vos metés en un chat a más de 40, 50 personas. ¿En qué momento una charla deja de ser viable porque hay demasiada gente y se empiezan a putear todos y empieza el nivel discursivo a bajar a cero? Cuando tenés más de 10 personas en tiempo real participando, ya se empieza a complicar. Cuando vos eso lo expandís a toda la realidad, digamos, en cierto sentido, te forma un sistema de incentivos comunicacionales muy preocupante, en el cual ¿quién tiene tiempo, razón o ganas de discutir un punto racionalmente? Digamos, para el momento que te lo terminaste de discutir ya pasó, ¿se entiende? A mí ahí hay algo que a mí me parece muy
sociológicamente peligroso en todo el mundo, digamos. Esto no se reduce a Argentina, ni a Milei, ni mucho menos. Él simplemente es una ejecución de esa estrategia. Fíjate lo que es la dinámica de él con los likes. Me acuerdo, yendo un poquito más atrás en el tiempo, yo te diría que Pagani Pagani es un periodista deportivo, muy conocido de Estudio Fútbol, un programa que se llama Antes y Fuera la Una. El loco discutía, o sea, cerraba todas las discusiones a los gritos y se hizo muy famoso, por lo menos entre nosotros, pero también en TVR y demás, cuando en una discusión se puso a decir: ¿vos cuántos seguidores de Twitter tenés? Como si eso fuera un argumento válido que validaba sus argumentos relacionados al tema. O sea, ya ni siquiera importa si estás diciendo algo que tenga sentido, sino que es cuán fuerte lo decís y cuántos seguidores de Twitter tenés. ¿Dónde está el conocimiento en todo eso? Voy a citar las palabras del bi o tricampeón de Dota, llamado No-Tail. Que él decía, Sí. cuando la partida se pone estúpida, vos tenés que ponerte estúpido. Porque si vos vas medio estúpido, cagaste. Es espectacular. Y fue que tenga un punto. Es espectacular y es totalmente así. Y vos ves, y creo que la partida sociopolítica del mundo está llegando a un nivel tan estúpido que si no sos estúpido te filtra, digamos. O si no sabés hacer la perfo de estúpido. En esto, si siguen política de Estados Unidos, hay muchos políticos que uno los ve y dice: este chabón está queriendo hacer una perfo de sureño y no le sale. Y eso ahora lo vas a empezar a ver en Argentina, donde todos los que eran del espacio pro, que tenían un cierto incentivo por su sistema de coaliciones a hacerse los civilizados, ahora van a tener el incentivo de hacerse los inciviles, de ir full, digamos, de ir full estúpido. Y lo más triste es que probablemente les funcione. Y esta degradación generalizada del discurso es un problema realmente muy, muy grande cuando estás en países que tienen dinámicas de elecciones cada 2 años, como tiene Argentina, porque va a ser un chorro constante de este tono que se está viendo actualmente. Y eso es bastante preocupante por cómo lo veo yo. Pero además, bueno, para mí Twitter fue un error, ¿no? Pero sí. hay algo de el lenguaje moldeando el pensamiento. Me acuerdo, creo que era del libro Cómo funciona la mente, de Pinker, que hablaba de que a veces hay como un prejuicio por las personas medio sordas, porque no pueden comunicarse ágilmente y uno piensa que son medio tontas, ¿no? Es como esa percepción, pero en realidad es un tema comunicativo. Y me viene también que uno como que termina pensando en el lenguaje que puede hablar. Una limitación del lenguaje genera una limitación de pensamiento. Era una de las premisas de 1984, ¿no? Que iban limitando el lenguaje para así limitar el pensamiento. Y de alguna manera, si vos solo podés comunicarte en 140 caracteres, vas a terminar pensando en 140 caracteres. En Fahrenheit 451 terminan los libros siendo reducidos a una frase o a 2 frases. Y ese era todo el conocimiento que se permitía a la gente. Entonces la ciencia ficción ha retratado esto sin duda. Hay algo ahí de los caracteres. No se limita a Twitter y hay una cosa ahí de fondo de la forma capturando el contenido. Y en cuanto te empezás a meter en el mundo de hacer cosas en YouTube, te empieza el algoritmo a inundarte de instrucciones de cómo hacerlo, digamos. Y ahí le ves los hilos un poco. A lo que voy con esto es que estos formatos súper cortos terminan también moldeando la manera y las cosas que te terminan mostrando, ni hablar de lo que hacen los algoritmos de selección para decidir qué te van a poner adelante. Yo soy de la opinión de que hay que prohibir esos algoritmos, de hecho. Hablando de eso, aprovecho este momento para que si no querés todo lo que ves y todo lo que consumís y por ende lo que pensás esté controlado por el algoritmo, dale like, dale subscribe y escúchanos un poco más frecuentemente. ¿Sabes qué? Me quedé pensando en varias cosas. Primero me vino Paris Hilton. Paris ya en la época de la retrotrack. Sí, que ya en la época de la tele se hizo particularmente famosa por ese personaje como la estupidez performeada. Claro, de performing stupidity.
Y me vino luego, viajando en el tiempo a la actualidad, este personaje argentino que se llama Milky Dolly, que es la piba esta que... Espectacular. La modernidad destruida es Milky Dolly. No Como que conozco. ya, ¿no? Espectacular. Está todo ahí, estaba todo antes. Y yo soy docente y realmente se percibe fuertemente lo difícil que es transmitir algo largo y complejo. Tenés que realmente, si querés transmitir una idea, tenés que gritarla. Yo no lo hago, digamos, pero digo, ser muy enfático, ser conciso. Y tiene que ser un ratito y un ratito te van a dar. Es como 2 o 3 minutos y después ya no. Es muy, muy real. Tenemos los sistemas nerviosos completamente quemados, digamos. Ya los Perdón, neurotransmisores y una demás, pregunta. está todo muy golpeado. Hablame de apuestas. ¿Es algo que ves? Sí, está pasando. Lo que yo veo en las redes, aclaración, yo no vivo en Argentina, pero igual también pasa acá son re adictos a la timba. Se normalizó de una manera como muy rápido, en 5 años se está llevando puesto medio una generación, me da la sensación. Los sponsors, la mayoría de los sponsors de la monetización de los contenidos que no se da a través de la plataforma, si te fijas, son los espacios de apuestas online. Sí. Eso es una realidad. En el porno, en los videos de YouTube, en los youtubers más conocidos, en Instagram. ¿Quiénes auspician? En las camisetas de fútbol. Y ya en las camisetas de fútbol. Y en las transmisiones de los partidos de fútbol. En las aplicaciones para seguir los resultados de un determinado evento deportivo. Quienes ponen guita para que todo eso se sostenga son las empresas de apuestas online. Y a la par de ese fenómeno se da otro fenómeno que tiene que ver con el dinero y el dinero digital o virtual, yo no sé cuál es la palabra correcta, que vamos a decir, yo lo voy a nombrar como Mercado Pago, donde para que los pibes no anden con guita en la calle, la mayoría de los padres le hacen el KIC a sus hijos y le ponen guita en una cuenta. Sí, la y después el mensualidad. pibe hace lo que quiere. O sea, mi viejo me daban guita y yo a veces compraba escabio. Bueno, vamos a decir la verdad. Pero ahora vos tenés la guita en una cuenta digital que fácilmente en una plataforma digital apretás 3-4 botones y estás apostando, digamos. Está facilitado todo eso. Yo creo que la pandemia generó una facilitación del dinero digital en los adolescentes. Te agrego otra cosa. Esto es algo que lo estoy estudiando un poco porque quiero hacer un video al respecto del tema apuestas a nivel mundial. Es un sector que entre Gibraltar y entre la plata que viene de Medio Oriente, hubo como ahí un movimiento de capital muy fuerte desde 2015 para meterse en todos lados. Si ven deportes, por ejemplo, en los deportes de pelea, antes no estaba permitido o no se hacía por decoro profesional, no sé bien, mostrar las odds de las apuestas en vivo en el evento, cuando eso hoy es absolutamente de rutina, y eso no pasaba hace 5 años. Ahí hubo gente, yo creo, que fue a backrooms de producción a aceitar poco lo que era la reticencia antiludopatía del público. Y en Argentina tiene, en los ejemplos de política local, en eso el kirchnerismo, si alguien llega a hacer algún recuento histórico del tema juego, van a salir muy mal parados, porque ahí hubo muchas cosas muy turbias, desde las concesiones de los tragamonedas en el hipódromo de Palermo a todas las concesiones de bingos de la Argentina, básicamente. Atrás de cada una de esas cosas hay un curro político, y creo que por el que han pasado todos. Ahí también hay mucho. Ni me quiero imaginar si nos metemos a hablar del casino de Rosario y este tipo de cosas. Así que ahí también hay el fenómeno Milei de la idea de la desregularización y la ausencia del Estado. El proceso de degradación general e institucional por el que está pasando, y lo que hablábamos al principio de cuál es la época que está terminando. Yo creo que estamos ante un fin de época, y estas son algunas de las cosas medio monstruosas que están pasando en silencio, que cuando te la pones a buscar y empezás a ver números, son directamente aterradoras, francamente. Sí, a ver, también podemos atar acá, para mí, me viene lo de la meritocracia, ¿no? Uno no parte muchas veces de un punto de partida equitativo, y acá en eso del discurso de la libertad y qué sé yo, que está como muy instalado, y suena bien,
no estamos partiendo de un punto de partida limpio, sino que estamos totalmente tomados por unos sistemas que nos ponen ya desde cada vez más pequeños, porque ahí podemos meter celulares en la infancia. Yo he visto cómo para resolver ciertas situaciones o no hacerse cargo de ciertas situaciones se le dan los teléfonos a los niños a los 2 o 3 años, y el efecto entumecedor que genera los aparatos en los niños, y ya ese niño, cuando sea joven y o adulto, ¿qué capacidad para decidir libremente va a tener cuando hablamos de libertad? ¿Estamos decidiendo libremente realmente? ¿Tiene sentido esta libertad que estamos tratando de construir si en realidad estamos atrapados, enganchados a un montón de cuestiones que ya nos vienen impuestas? Y ya no es el escabio y ya no es el cigarrillo, porque quedaron muy en evidencia, son otras cosas más sutiles. Esto capaz es un pequeño fragmento, ¿no?, de todo el tema de las apuestas, que es más grande. Pero me quiero conectarlo con lo anterior, de que hay algo en lo laboral que se ha puesto tan ridículo, en el sentido de que uno puede trabajar un montón de tiempo y no le va a alcanzar para progresar en absoluto, por algunos componentes estúpidos de la economía, que la gente también, para ganar dinero, recurre a mecanismos también estúpidos, digamos, porque dice, bueno, si el metajuego está estúpido, yo me voy a poner igual de estúpido. O sea, entonces... Las meme coins que están volviendo, claro, sí, ejemplo. Sí. Bueno, pero no me parece menor esto que señalás respecto a que si el esfuerzo riguroso, cotidiano al que nos sometemos para llevar adelante proyectos y qué sé yo, tuviera como sentido, uno se vería más inclinado tal vez a seguir por esa vía. Yo creo que acá, ya que estamos fin de época, acá hay algo que se está poniendo en juego también con lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Una persona en alguna época entraba, estaba 30 años en una empresa, se jubilaba, y ahora no es esa la misma concepción de trabajo. O sea, hay algo de fondo que no tiene que ver solo con la dopamina y las apuestas, pero también cuando uno hace las odds de qué me conviene, y bueno, capaz que no me está conviniendo tanto poner toda mi libido, mi energía en este proyecto personal, en trabajar, comprarse una casa. Hoy en día en Argentina es imposible. Entonces, En la mayoría del mundo, te diría, o muy, muy, muy complicado. bueno, y si yo no puedo tener un hogar propio, si ese proyecto de vida, que es muy central para un ser humano, acá volviendo un poco a las raíces de Dune y la naturaleza, está medio obturado, ¿no me conviene un poco? ¿No se me empieza a inclinar un poco la balanza hacia jugármela? Totalmente, apostar todo. Pero Y sí. esto es una cosa muy básica de estrategia. Alguien que no tiene opciones y que tiene pocas fichas está estimulado a hacer all-in todas las manos para asustar a aquellos que tienen más que perder. Yo creo que tengo una tensión en cómo veo esto. Por un lado, sí, lo de las pantallas, toda la dimensión sociológica de la tecnología creo que tiene un impacto muy grande, pero en mi mente hay un enano materialista histórico marxista que dice, todo eso, si todos tuviesen una casa con un jardín en el que los nenes pueden jugar y tuviesen una jubilación asegurada y pudiesen trabajar, o sea, si pudiesen descontar de sus horas de trabajo semanal la proporción en la que creció la productividad de sus horas de trabajo en los últimos 50 años, perdón por la frase complicada, creo que se entendió, creo que tendríamos muchas mejores herramientas para lidiar con el hecho de que nuestros hijos están todo el tiempo con una pantalla. Por ejemplo, no tendríamos que estar trabajando y podríamos quitarle la pantalla y salir a jugar con ellos al jardín. Por lo tanto, muchas veces cuando me hago estas preguntas y le pongo tanto peso a los factores sociológicos, culturales, también de guerra cultural y todo lo que quieras, siempre hay que decir, pero mirá las stats de desigualdad, mirá las stats de cómo crece la productividad, mirá las stats de cómo crece el salario real en los últimos 30 años, y uno está tentado a decir que no sé si ahí están todas las respuestas, pero sí están todas las primeras respuestas, digamos. Sí, podríamos decir que estamos enunciando como los síntomas de la enfermedad que está más de fondo, ¿no? Totalmente. Y me vino inmediatamente el narcotráfico. Podemos decir en Rosario, porque es popular ahora, es para que sea más trending topic, ¿viste? Pero realmente, la perspectiva de vida, de te pongo guita ahora, dalo todo. O querés hacer este proyecto de vida de ir a laburar que no sabés ni cuánto te van a pagar, ni cuándo te van a pagar, que te paguen en negro y qué sé yo. Y la verdad que te empieza como a convenir
Y se empieza a gestar una suerte de, en algún punto, uno tiene un interés personal en sobrevivir. El sueño colectivo, la construcción colectiva, se construye mucho si están dadas las condiciones, si ese colectivo te está dando algo, hay una reciprocidad. Y si eso no está, y cada vez está menos, ¿por qué yo me voy a alinear en las reglas sociales y tomando estas decisiones me va mejor a mí? En general, cuando el Estado se retira, quien entra son las organizaciones delictivas, porque, y esto hay que aceptarlo, si un punto se puede tener en común con el anarcocapitalismo y con su análisis de el origen del Estado, etcétera, es que el Estado de hecho funciona como una organización criminal y es una cosa en su esencia coercitiva, y que antropológicamente la mejor manera de entender cómo surge el Estado es medio la banda de thugs que gobernaba la aldea crece en un Estado moderno. Vos lo mismo ves cuando en Medio Oriente crece Hezbollah cuando colapsan los estados, y se retira Hezbollah cuando crecen los estados. Esto es algo que está bastante estudiado y obviamente que sucede igual. Salió hace poco una nota muy muy buena en el newsletter de Iván Jagrotsky. El tipo daba un ejemplo, me resultó muy bueno, me voló la cabeza esto. Decía, hay muchos tráficos de droga que prácticamente no tienen violencia en su ejercicio. Por ejemplo, todas las drogas de fiesta, de pastillas, no hay carteles asesinos que mueven éxtasis. Y por otro lado, cuando vos quitás la legalidad de las drogas, eso no significa que los carteles que se consolidaron en el territorio por la droga van a desaparecer porque ya no tienen la droga, porque ahora ya diversificaron, tienen otros negocios, manejan la prostitución, el juego, por lo tanto no es medio indirecta esa maraña de... Ya la respuesta ni siquiera es legalicemos, tiene que ingresar algo que llene esa necesidad que si no llenan estas organizaciones criminales coercitivas. Me vino, con esto que están hablando del narcotráfico, me vino otro paralelo entre Arrakis de Duna y Argentina. Ambos tienen economías completamente dependientes de la sustancia y de su tráfico. En nuestro caso es la sojita, el poroto, más que la especia. De soja más flow. Te iba a preguntar, ya que hablamos de esto del Estado como una entidad coercitiva, la cual no debe excederse. Tengo acá la frase de Duna también que dice que los gobiernos pueden ser útiles para el gobernado solamente si pueden controlar sus inherentes tendencias hacia la tiranía. Y en este nuevo cambio de rumbo que ha tomado la Argentina, un poco acompañado porque la gente quería detener la cierta tiranía de esta mafia estatal. Estaban hartos de esto, por más que tenga su beneficio, un poco estaban hechos las bolas. Y una de las frases que se mencionó bastante es esta de el mercado se regula solo. Me interesa tu opinión política al respecto. Y bueno, hay muchas maneras por las que entrarle a la idea de que los mercados se regulan solos. En cierto sentido, estrictamente es cierto. Los mercados son la mejor herramienta para la transmisión de información que llamamos precios existe. Y siempre que un mercado quiere existir y se prohíbe o se superregula su existencia, es medio como un río que encuentra la manera de dar la vuelta al obstáculo y construir un flujo nuevo. Esto yo creo que es una verdad medio incontrovertible. El problema de la idea de que el mercado se regula solo en sociedades de escala, yo creo que se topa con el problema de la idea del dinero. Y hay algo ahí en el que Argentina en particular tiene una discusión muy larga y muy difícil de resolver, pero que el mundo en general viene discutiendo hace como 250 años de qué es el dinero y qué tiene que hacer. Milei en ese sentido defiende una concepción muy particular de cómo debería ser el dinero y para qué sirve su administración, que es la de la escuela austríaca, que esencialmente piensa
al dinero como una especie de proxy de una reserva de valor, digamos, que es la idea de que el dinero está respaldado por una X cantidad de oro. O sea, si hay 10 millones de billetes en la realidad, tiene que haber 10 millones de oro en el banco, cosa que la gente pueda ir y convertirlo. Esta es lo que se llama la idea de caja de conversión del dinero. Este es un modelo que se perdió en los 70, ¿puede ser? Sí, es medio una mentira. Técnicamente se pierde ya antes en Bretton Woods, se sale del patrón. Lo que pasaba es que antes también ya se salía, porque la realidad es que no funciona una caja de conversión dura y lo que pasa siempre, lo que pasó desde toda la vida, es que se crea dinero secundario porque la economía lo necesita. Ponele que vos tuvieses solo 10 millones de pesos en la economía y no pudieses crear más. Mientras vos vas haciendo más cosas en la economía y aparecen más bienes, naturalmente como que todo se pone muchísimo más barato, o sea, se revalúa demasiado la moneda. Tenés que tener, digamos, saldría un centavo un auto. En algún momento tenés que emitir y no hay necesariamente oro para emitir todo lo que hace falta emitir. Entonces hacían cosas, incluso la vieja Inglaterra, que se supone que seguía el patrón oro, hacía cosas como prestarle oro que ellos no tenían a otro banco central para que pudiesen emitir para financiar el crecimiento de su economía. La realidad es que en las economías de escala nunca existió la convertibilidad estricta del dinero y en cualquier momento de cualquier economía moderna, si alguien iba y pedía todos los billetes y que le den el oro, no alcanzaba el oro, porque simplemente no se puede, la economía no puede escalar así. Esto básicamente es lo que la escuela de Milei niega que deba ser así por una cuestión esencialmente ética fundamentalista, digamos. Que el dinero fiat, el dinero en general, es una cosa mala y que no debe existir porque es la herramienta que tiene el Estado para regular y actuar sobre la macroeconomía de una manera coercitiva. En esto tienen razón, seamos claros, el dinero es la manera que tiene el Estado de ejercer la coerción por sobre todos los ciudadanos. Los impuestos son una imposición coercitiva. Esto es objetivamente cierto. En esto no hay nada que discutirles a los anarcocapitalistas. Lo que responde todo el resto de la teoría económica es que sí, básicamente. Es sí y... Esto que decías, que tiene que estar respaldado, y los ejemplos que diste para mí son súper claros. Ahí faltaba como la pata del futuro, ¿no? Donde yo te presto una cantidad de dinero porque se supone que en el futuro puede suceder que un negocio rinda de una determinada manera, ¿no? Una nota de crédito, una promesa de pago, y ahí como Claro. algún tipo de valor hay en esa posibilidad, que tiene un poco que ver con... Me venía en la antroposofía, se habla del dinero como la sangre del sistema económico y debe, para que el sistema sea sano, debe circular el dinero. Y me vino inmediatamente el The Spice Must Flow, digamos, la especie debe fluir. Totalmente. Y me vino inmediatamente el dinero debe fluir, porque si no se traba todo, digamos. Para un texto que marcó mucho de Bertrand Russell, como un halago al no hacer nada, no sé cómo traducir idleness. Holgazanería sería. Puede ser como una oda a la pereza, si querés. Sí. Pero no era de vago, era de más estático. Una de las cosas que decía, que el verdadero criminal de ciertas cuestiones económicas era el que ahorra sin gastar. El que ahorra y acumula y acumula. Ese es el que está impidiendo que el dinero fluya y el que está como dañando a la sociedad. Esa idea yo creo que Russell la aprende de Keynes. Yo creo que Keynes es el responsable de, en las dos guerras mundiales, él decía esto, que estaba mal que la gente guarde tanta plata, que tenían que salir a gastar para que se mueva. Esas dos cosas que dijeron, el dinero como sangre y de que el dinero se tiene que mover, es la base un poco o una parte importante de Keynes, que es el que mal inventa la teoría económica moderna, que de hecho, si le ponemos mayúsculas, yo dije teoría económica moderna en el sentido genérico, digamos, como una teoría económica que es moderna, pero también existe la MMT, la Modern Monetary Theory, que es como básicamente
la escuela keynesiana que aplica, por ejemplo, la Federal Reserve y otras, que es un poco lo contrario al planteo de Milley de la caja de conversión. Pero hay algo muy importante, esto es central, porque en esto tiene razón Milley en un sentido, porque un país para poder tener un déficit, esto lo dejó muy claro Portland cuando habló de la importancia de la deuda, tiene que poder emitir deuda en su propia moneda. O sea, esto es lo que se llama soberanía monetaria, que a la izquierda, al kirchnerismo, le encanta hablar de soberanía. La soberanía monetaria es algo que se construye cuando vos vas a alguien afuera de tu país y le decís, ¿me querés comprar un bono en pesos a una tasa de interés normal? Esa persona te dice que sí. Cuando vos tenés esa capacidad, que la tienen, por ejemplo, Japón, Europa, Estados Unidos, muchos países, de hecho, ahí vos podés imprimir dinero por la deuda que vos emitís. Si vos solo le podés encajar la deuda a tu mercado interno, a tu propia población, eso es absolutamente confiscatorio. Básicamente, sacarle capital del bolsillo a gente que no está tomando esa deuda porque tiene la capacidad decisoria de hacerlo. Entonces, si vos vivís en un mundo en el que no tenés soberanía monetaria, la forma de construir esa soberanía monetaria es manejándote con el régimen viejo, digamos, sin déficit y como si no pudieses crear dinero, porque de hecho no podés, porque nadie quiere comprar tu sucio y asqueroso dinero. No sé si se entiende. Se entiende, es más simple. O sea, si vos, no sé si es más simple, pero mi economía funciona de la misma manera, digamos. Si yo no puedo respaldar mi credibilidad, no me van a prestar más dinero y mi palabra, si se quiere, va a valer cada vez menos. Entonces, si yo estoy emitiendo una nota de crédito, una promesa a futuro, bueno, ¿cuánto va a valer esa promesa a futuro una persona que permanentemente empeña su palabra? En un banco no te van a dar dinero para siempre si vos tenés un montón de deuda. ¿Hay algo de eso? Entonces, ¿qué te piden que hagas? Digamos, bueno, cortá un poco con el delirio, acomodá tus números y ganá credibilidad. Y ahí vemos. Ahora, me viene algo, porque hablaste de Keynes. Y te lo conecto que en Duna también hay un Keynes, pero uno es planetólogo ecologista y el otro, imagino que economista. Y hay algo para mí en esto de la autorregulación. También. Porque la autorregulación sucede en los ecosistemas, eso lo sabemos. Los ecosistemas biológicos sí se regulan solos de alguna manera. Pero para mí hay algo, o algún punto de vista de que en lo económico falla. Y yo creo que tiene que ver con la deuda y el interés. En la naturaleza no está el concepto de pedir prestado y después devolver más de lo que te prestaron. ¿Entendés? Porque si yo te presto una banana y vos me tenés que dar 2, capaz no hay 2 bananas para que me devuelvas. Me debes más bananas que las que existen. Entonces, eso y el hecho de que la deuda crezca y que el dinero genere más dinero, hay como una cosa ahí acumulatoria que impide las regulaciones naturales. Un ecosistema se regula porque si un bicho tiene un montón de comida, en algún punto van los otros y se la sacan, no la puede proteger. El dinero tiene otras reglas para mí, como que no sigue las mismas reglas que lo ecológico, entonces la autorregulación ecológica no funciona. Estoy de acuerdo, pero te diría, y esto también, en realidad nos distanciamos de la pregunta que habías hecho de si los mercados se autorregulan. Yo creo que sí se autorregulan, pero a donde llevan los mercados autorregulados en sociedades de escala no son cosas que nos gustan. No es un lugar lindo al que llegar. Sí, yo creo que es verdad esto que decís, que el dinero y sus mecanismos y el interés obturan el desarrollo normal de la naturaleza. Pero si vos ves cómo son los mecanismos de regulación en la naturaleza, esas no son cosas a las que estamos queriendo apuntar, porque cuando, no sé, la población de caribús se vuelve demasiado grande en un determinado valle, en algún momento corren de a 100.000 y se tiran por un acantilado y se mueren todos. Y acá hay 2 frases de Keynes que son muy buenas, y vos fijate que tanto Keynes como Keynes, el de Duna, que ahora medio que no tengo duda de que es a propósito, de que está inspirado en John Maynard Keynes, están buscando maneras en las que intervenir y desviar el normal desarrollo de los ecosistemas para el bien de los humanos. Keynes dice
que sí, los mercados se autorregulan, pero muchas veces la autorregulación a lo que lleva es a la paz de los cementerios. Y eso bien puede ser, podés tener un evento de extinción masiva. Ahí lo que vos necesitas tener es una técnica altamente desarrollada en la que poder domar esta mecánica, este poder explosivo que es el interés compuesto y el dinero fiat, que vos podés crear valor dinámicamente e instantáneamente según tu sociedad y su crecimiento te lo vaya demandando o no. Es increíblemente difícil de hacer y se han cometido errores. Bueno, Argentina es el caso de refutación del keynesianismo, de tipo, ¿qué pasa cuando le das keynesianismo a alguien que no tiene ninguna capacidad de ejecutarlo bien? Bueno, pasa Argentina, o sea, tené cuidado. Es una herramienta muy poderosa, pero también es de destrucción masiva. Eso dicho, otra frase que tiene es que absolutamente el mercado se regula solo, pero en el largo plazo, y Keynes dice algo que es muy bueno también, que es en el largo plazo estamos todos muertos. Y esto es algo que me gusta mucho para responderle a Milei. Milei te dice, en 35 años somos Estados Unidos. Y yo, pará, boludo, en 35 años yo voy a tener 75 años, ya estoy de salida. No podemos negociar en un Uruguay en 10, Claro. Porque no está bueno. Es una generación y media, 35 años. Si yo tengo un pibe ahora, a los 35 por ahí voy a ser abuelo de 3. Hay que irse a vivir a otro lado y después volvemos en 30. La única salida de 6 entonces. Cuando vos hablabas, Tenchu, de que la naturaleza, lo de las bananas y qué sé yo, pero sí existen mecanismos de acumulación. Muchísimos. Sí. Lo que pasa es que inmediatamente me venía eso como respuesta. Es que se mueren, digamos. Entonces, en suficiente tiempo, sí se regula solo. Porque en algún momento, esos acumuladores se mueren. Y acá entramos en un concepto humano también medio raro, que es la herencia. No, porque capaz, si cuando vos te morís, todo es free for all, habría muchísimo más organización, digamos, o equilibrio orgánico que si yo le dejo toda mi fichita a este pibe. Y ahí se empieza a romper un poco el sistema, cosa que eso sí definitivamente no pasa en la naturaleza. Y está bueno esto que dijiste, Pablo, porque me vino todas las imágenes de los Fremen interviniendo sistemáticamente en lugares específicos, plantando plantas exóticas o del lugar, pero vaya uno a saber de dónde salieron, porque de ese planeta capaz que no, en lugares específicos, y que es algo que rompe el equilibrio de los ecosistemas. Cuando uno manipula el ecosistema en Araki, si se quiere, está estable, digamos. El gusano domina, no le gusta el agua, entonces bueno, hay una serie de cuestiones con eso, pero ¿qué generan las plantas, digamos? Y tienen predadores esas plantas. Entonces, si yo me pongo a cuidar plantas y a plantarlas en un lugar específico, inevitablemente estoy generando una tendencia, un vector de fuerza que va a ser distinto y que va a generar, tal vez a largo plazo, un nuevo equilibrio. Y yo no sé si es la muerte de todo, o sea, la paz de los cementerios, probablemente sea que uno puede tal vez ver un ecosistema estable, una selva, la selva tropical. Digamos, hay un ecosistema que está igual hace cuánto tiempo. Digamos, y nos horrorizamos cuando decimos, se está corrompiendo, pero en realidad la Tierra es muchísimo más vieja que nosotros. Y ahí, de nuevo, ¿quién queda? Porque hay una tensión, me parece, permanentemente entre qué es que se regule solo, y que se regule solo quiere decir que estamos todos adentro de esa ecuación. Porque en la ecología seguro que no. Estás, pero tal vez muriendo, a eso voy. Como para redondear, yo creo que sí, los mercados se regulan solos, pero el modelo al que llegan las sociedades que se regulan solo en nuestra parte del globo es en un modelo ultra concentrado, con muchísima pobreza, con servicios estatales malísimos y con economías completamente abstraídas y removidas de su presencia real en el país. Por esto quiero decir cosas como Techint estando registrada en Luxemburgo. Así son las economías de Latinoamérica. O sea, ¿se regula solo el mercado? Sí. ¿A dónde llegás? A cómo son el resto de los países en nuestra región. Ese es el destino orgánico de hacia dónde vamos. Claro. O sea, sí, se regulan solos y es una cagada cuando lo hacen. Mi analogía simple sería esta, de que hay que definir un poco qué significa regulación, pero en cierta forma
tu cuerpo, sometido a ciertos estímulos, se está autorregulando cuando genera un cáncer. Absolutamente, sí. Me vino muy claro esto de que, bueno, es como la ecología, capaz. En la naturaleza... Es totalmente como la en ecología, creo yo. pero en la economía. naturaleza, claro, y la naturaleza es ruthless, digamos, es Sí, barbárica a la hora de decir, bueno, esta especie no existe más. Y se terminó porque me cierra la ecuación y vamos para adelante. No hay una consideración del equilibrio. O en todo caso, no hay un equilibrio fijado que incluya todo. Es el equilibrio que necesita en ese momento. por eso necesitamos, si podemos, una lógica que esté a un nivel por encima de eso, direccionándolo. Yo creo que la postura, por ahí para cerrar, cualquier intervención sobre el mercado es antiética porque el mercado no se equivoca. Y esto lo dijo textualmente, dijo, no existen los errores de mercado, cosa que para mí está al borde de la insanía, digamos. Y es muy difícil desde ahí siquiera discutir o encontrar cómo se progresa si no existe el error de mercado. Yo creo que tiene que existir. Bueno, hay que hacerle el gom shabar a cada uno de los dirigentes políticos, digamos. Porque hace falta un componente humano que esté sobre esa condición de la naturaleza que ya existe. Pero ¿quién te dice? Entonces, Milei podría ser el mesías que traiga el agua a este Arrakis, ¿o no? Banco, en principio, Gom Jabbar para Milei y para todo futuro candidato. Gom Jabbar para todo. Con eso podemos pasar al otro Si sacan la manito afuera. Afuera. Ahí está, afuera.